Pamplona, año 1521. Una bala de cañón destroza la pierna de un joven soldado español llamado Íñigo de Loyola. Postrado en cama durante meses, sin libros de caballería a mano, empieza a notar algo que nadie le había explicado antes. Hay pensamientos que dejan paz duradera, y pensamientos que solo dejan un vacío inmediato después de la euforia inicial. Con videntes que se multiplican en Internet, con inteligencias artificiales que ofrecen consejo espiritual, y con movimientos que prometen revelaciones exclusivas. Esa misma distinción vuelve a ser urgente hoy. Este video explica la regla que Ignacio de Loyola dejó escrita para desenmascarar el engaño espiritual. Y hay un detalle sobre cómo el enemigo se disfraza exactamente de bien que cambia la forma de leer cualquier mensaje espiritual actual. Íñigo López de Loyola nació en 1491, en el castillo de Loyola, dentro de una familia noble vasca. Combatía como soldado al servicio de la corona cuando, en la defensa de Pamplona, la artillería francesa lo hirió gravemente en ambas piernas. Durante la convalecencia, en el castillo familiar, pidió novelas de caballería para entretenerse, pero solo encontró 2 libros disponibles: Una vida de Cristo y un libro sobre vidas de santos. Los leyó por aburrimiento, y ahí comenzó todo. Ignacio notó que imaginar hazañas caballerescas le producía placer inmediato, pero lo dejaba seco y desanimado al terminar. Imaginar seguir el camino de los santos también le producía gusto, y ese gusto permanecía después, como una paz que no se disolvía. Esa diferencia entre el placer que se apaga y la paz que permanece se convirtió en la primera piedra de todo su pensamiento espiritual posterior. Años después, fundó la Compañía de Jesús junto a un pequeño grupo de compañeros, aprobada oficialmente por el Papa Pablo III en 1540. En 1548, el mismo Papa aprobó formalmente el libro que Ignacio había escrito, con esas intuiciones ya maduras, los ejercicios espirituales. Un soldado herido en una guerra terminó legando a la Iglesia Universal un manual para distinguir espíritus. Esa paradoja sigue intacta 6 siglos después. Dentro de los ejercicios espirituales, Ignacio dejó un conjunto de reglas conocidas como discernimiento de espíritus, divididas en 2 bloques según el nivel de madurez espiritual de quien las use. El primer bloque explica algo básico. Cuando una persona se aleja de Dios, el mal le presenta gustos y placeres falsos para mantenerla tranquila en su error. Cuando una persona busca a Dios sinceramente, el mismo mal cambia de estrategia y le presenta escrúpulos, tristeza infundada o desánimo para frenar su avance. El segundo bloque, más fino, describe algo que pocos católicos conocen con detalle. Ignacio compara al espíritu del engaño con un amante falso, que exige secreto absoluto, y se descompone en cuanto sus intenciones se revelan ante alguien de confianza. También lo compara con un jefe militar que estudia primero el punto más débil de una fortaleza antes de decidir por dónde atacar. El engaño, según Ignacio, nunca ataca al azar. Estudia a la persona primero. Esa condición espiritual no es un destino cerrado. Es una advertencia para mantenerse alerta, no una sentencia inevitable. San Pablo ya había anticipado la clave de todo este sistema siglos antes, en su segunda carta a los Corintios, donde advierte que el propio adversario puede disfrazarse de ángel de luz. Ignacio retoma esa idea y la convierte en método concreto. El engaño más peligroso
no llega vestido de mal evidente, llega vestido de bien, de consuelo religioso, de aparente virtud, y sólo después, gradualmente, desvía hacia algo distinto de lo que Dios pide. Conviene distinguir aquí con precisión los planos, que el demonio existe como realidad personal y no como simple metáfora psicológica. Es enseñanza constante del catecismo de la Iglesia Católica, que una experiencia espiritual concreta de una persona concreta sea auténtica consolación o engaño disfrazado de bien, es siempre materia de discernimiento particular, nunca un veredicto automático. Los ejercicios espirituales fueron aprobados por la Iglesia como método de oración probado durante siglos, no como profecía sobre casos individuales. Esa distinción evita tanto la ingenuidad como el miedo desproporcionado. El segundo terreno donde este mecanismo se repite hoy tiene menos que ver con demonios clásicos y más con estructuras humanas que imitan su lógica. Movimientos espirituales que prometen mensajes exclusivos exigen casi siempre silencio sobre lo que se comparte dentro del grupo. Comunidades cerradas en redes sociales, canales que ofrecen supuestas revelaciones privadas y hasta aplicaciones de inteligencia artificial que se presentan como guías espirituales personalizadas, comparten un mismo rasgo. Piden atención constante, alimentan la sensación de elegido y evitan cualquier contraste con un sacerdote, un director espiritual o una comunidad real. Alguien podría pensar que esto es solo manipulación psicológica común, sin ninguna dimensión espiritual. Pero Ignacio ya había detectado, 500 años antes de Internet, que el mecanismo del engaño no cambia con el siglo. Cambia solo el disfraz. La orientación pastoral que se repite en la formación de acompañantes espirituales sigue siendo la misma que Ignacio dejó escrita. Toda experiencia espiritual que exige secreto merece sospecha inmediata. Esta advertencia toca directamente la vida de tantas familias hoy, sobre todo cuando hay adolescentes de por medio. Un hijo que se aleja gradualmente de la conversación familiar, que empieza a hablar de un grupo espiritual o un canal en línea con un lenguaje que los padres no reconocen y que responde con evasivas cuando le preguntan detalles, está mostrando exactamente el patrón que Ignacio describió como amante falso. La verdad espiritual, insistía Ignacio, siempre soporta la luz de una conversación abierta con alguien de confianza. El engaño, en cambio, se marchita apenas se nombra en voz alta frente a otra persona. Por eso, la recomendación práctica es tan sencilla como exigente. Preguntar sin acusar, escuchar sin dramatizar y, sobre todo, invitar siempre a traer esa experiencia a la luz de la familia, del sacerdote o del confesonario, en vez de dejarla crecer en silencio dentro de una habitación cerrada. El padre Timothy Gallagher, sacerdote estadounidense y uno de los especialistas contemporáneos más reconocidos en la obra de Ignacio de Loyola, ha explicado en sus libros y conferencias que estas reglas no describen un fenómeno arcaico, sino un mecanismo que se repite cada vez que una persona busca orientación espiritual, sin someterla a ningún acompañamiento real. Gallagher insiste en que el ritmo acelerado de la vida digital actual, con su exceso de estímulos y mensajes espirituales sin filtro alguno, vuelve más necesario que nunca aplicar precisamente esa regla que Ignacio dejó por escrito. Y es exactamente aquí donde aparece el detalle prometido al comienzo.
el engaño más eficaz jamás se presenta como mal. Se presenta como ángel de luz, con apariencia de virtud, de consuelo y hasta de piedad, y solo revela su verdadera naturaleza cuando alguien se atreve a exponerlo ante una mirada distinta a la propia. Un soldado con la pierna destrozada, encerrado en un castillo sin nada más que leer, terminó entregando a la Iglesia una herramienta que sigue vigente frente a pantallas, algoritmos y comunidades cerradas que él jamás imaginó. La regla no cambió, solo cambió el escenario donde se aplica. ¿Tú crees que hoy el mayor peligro espiritual es la tentación abierta hacia el mal, o el engaño que se disfraza de virtud y consuelo religioso? Te leo en los comentarios. Si este video te ayudó a entender mejor este tema, dale like, compártelo con alguien que también necesita escucharlo y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos.